Sean todos bienvenidos a esta edición de A Partir de Ahora. Una edición en la cual hablaremos sobre esta tormentosa vida política que estamos experimentando los dominicanos. Por un lado, tenemos a un funcionario que ha sido acusado de misógino, de machista, de retrógrado. Acusaciones que en este contexto que estamos experimentando de violencia de género son bastante serias. Pero peor aún, tenemos a un funcionario hasta hace poco que fue acusado de una muerte tortuosa, una muerte tormentosa de la cual los dominicanos aún no nos recuperamos. Y por último, estamos siendo testigos de una ley de partidos que no termina de materializarse. De esto y mucho más hablaremos con Fidel Santana, el diputado electo por el Frente Amplio. Así que usted no se mueva de su asiento porque regresamos de inmediato. Estamos de vuelta con A Partir de Ahora y este tema que si podríamos sintetizarlo, yo utilizaría la palabra tragedia. Porque de una u otra manera, estos acontecimientos que hemos los dominicanos sido testigos las últimas semanas, eso es lo que indican. Tragedia por todos lados. Vamos a empezar con un hecho que ha estremecido la sociedad dominicana, el crimen de un abogado con tintes novelescos y que deja muchas preguntas en el aire. Señor Santana, bienvenido a esta edición de A Partir de Ahora. Este crimen del abogado Junior Ramírez, quien era miembro del Partido Revolucionario Moderno y que fue ejecutado de una manera tan monstruosa y que está siendo en estos momentos protagonista en los medios de comunicación. Por un lado, por el hecho de que uno de los acusados, el señor Manuel Rivas, quien era director de la ONSA, no solo era director de la ONSA, sino que es miembro del Comité Central del PLD y también presidente del PLD en Santo Domingo Oeste. En todas estas situaciones que se han estado dando en los últimos años, en las cuales el PLD ha sido bastante cuestionado, este hecho en específico, ¿qué tanto le podría afectar? Bueno, primero agradecer la invitación y saludar a toda la gente que está a partir de ahora siguiendo estas reflexiones. Fíjate que esto se puede decir que es un correlato de un proceso de descomposición acelerado que se va dando en las cúpulas políticas, fundamentalmente los que han detentado el poder en este nuevo milenio. Hay todo el despalpajo y el descaro que no era usual en etapas anteriores, porque aquí siempre se habló de los millonarios que surgieron en La época de Balaguer. la época de Balaguer. Siempre se utilizaron estratagemas en el Estado para auspiciar algunos grupos económicos y buscaban guardar las apariencias y las formas, ¿no? Lo que ha ocurrido en este último periodo, yo creo que de bancarrota definitiva de un modelo político, clientelar y patrimonialista, es que se ha perdido el control. Yo sostengo que el gobernante, Danilo Medina, perdió el control sobre sus funcionarios. Sí, ¿usted piensa que perdió Sí, el sí, control definitivamente? absolutamente, absolutamente. Y lo perdió sobre todo porque no tiene ya el Estado ni el gobierno autoridad moral para reflejar hacia abajo una lógica de administración pública apegada a alguna ética. Ya. Pero estamos hablando de un partido que siempre hizo galas
de que todo se resolvía en casa y de que realmente lo que motivaba a todo este grupo de PLDistas, todos tenían un mismo objetivo y que la ética que les dejó el profesor Juan Bosch era el camino a seguir. ¿Hay mucha distancia de eso? Sin duda que la hay. El PLD comenzó a distanciarse del legado bochista y se balaguerizó. Ese fue el primer cambio profundo desde que entendió que el poder bien valía cualquier principio, ¿verdad? Ya. Y entonces asumió una lógica maquiavélica de sostenerse en el poder a cualquier precio. Que el fin justifica los medios. Y se balaguerizó en esa lógica, ¿verdad? Por Ya. eso el PLD, que recuerdo en el 90 la lucha contra el fraude, la consigna del que se vaya ya, ha terminado siendo un partido que auspicia fraudes, que compra cédulas, que compra votos, ¿eh? Cosas que eran impensables en la lógica bochista. Ya. Entonces se balaguerizó. Eso fue la primera transformación de fondo que se produjo en el PLD. Y luego de la salida del poder en el 2000, que se produjeron algunas investigaciones de casos de corrupción, el PM, Prodava, el caso de Diandino Peña y otros, y que después llegó la frase famosa de que no me toquen a Leonelito, ¿verdad? Y por tanto, si no se tocaba a Leonelito, tampoco se tocaba a ninguno de los demás. Ya, Terminaron todos exculpados. Eso, entonces, eso de no tirar piedras hacia atrás viene de muy atrás. Exacto. Entonces, si no hay consecuencias, si no la hubo entonces, si no se puso un ejemplo serio, de ahí en adelante, entonces la corruptela se multiplicó por 1000, ¿verdad? Que es todo lo que hemos visto después. Y como no ha habido sancionados, acuérdense del expediente de Arrúa, acuérdense del expediente del ingeniero Bautista, el caso Sunlan, el caso de los aviones Tucano. Y usted comienza a mirar y no hay un solo preso, no hay un solo condenado por actos de corrupción a la luz de todo el mundo, del país y del extranjero. Ya. Vamos Sí, a insistir en ese tema exacto. dentro de poco. ¿Cómo no? Retomemos el caso de Junior Ramírez, porque otro de los aspectos que, digamos, ha encandilado este hecho tan monstruoso es el manejo del Ministerio Público. Se ha estado cuestionando que las primeras apariciones, más específicamente la primera aparición del Ministerio Público, la fiscal de Gran Santo Domingo, la señora Olga Diná, digamos que procuró protagonizar el hecho de soborno, en el caso de Junior Ramírez, en vez de las denuncias de corrupción dentro de la ONSA. Entonces, se ha cuestionado ese hecho y ha provocado pues mucho más escepticismo en la población con respecto a si se va a llegar a las consecuencias, a las últimas consecuencias en este caso. Mire, a decir verdad, generó mucha esperanza la pronta respuesta de la justicia frente a este crimen. Es decir, en pocas horas los hilos de esa tragedia fueron develados. Habrá tenido que ver la gran influencia de las redes sociales, porque yo recuerdo que tan pronto como se supo la noticia, tanto en el Facebook como Twitter, esa era la noticia que salía Para y toda, se compartía para una toda y la otra vez. población, Junior había sido víctima de un crimen de Estado. Y el Estado estaba obligado rápidamente a quitarse ese lastre de encima. ese lastre de encima. Y obviamente resulta que sí, que era un actor de Estado el que estaba detrás de eso. Nadie piensa que mandado desde el principal poder, o sea, está claro que es una acción
originada en esa asociación de malhechores que se anidó en la onza, ¿no? En la ONCE. Y que venía siendo denunciada, no solo por Junior, había sido denunciada por... Al señor Quevedo cuando... Exacto. Ya. Varios casos, de crímenes incluso, Ujú, ujú. de sicarios, que hay muchas cosas envueltas ahí. Entonces llama la atención de que el Estado se sorprenda en este momento de lo que estaba ocurriendo. Cuando tenemos el caso del señor Arsenio Quevedo, que fue todo un escándalo Claro que sí, y que tuvo que ser sacado de la ONSA. claro que sí. Y entonces es ahora que la Procuraduría exige a la Cámara de Cuentas una auditoría a la ONSA. Sin duda que el Estado se lavó las manos como Pilato de ese caso, que bien pudo tener otros derroteros, incluso la oportunidad de poner un ejemplo a tiempo, Ujú, ujú. la oportunidad de parar otros desarrollos corruptos que se dieron ahí y que se siguen dando en otras entidades del Estado. Entonces, ciertamente la magistrada, que debo decirte que goza de mucho respeto en la provincia, y debo decirte que yo soy uno de los ciudadanos que tiene la esperanza de una actuación de ella y del Ministerio Público realmente apegada a lo que manda la ley. Aquí se necesitan fiscales que le devuelvan a la gente la confianza de que las investigaciones llegan hasta las últimas consecuencias. Estoy de acuerdo con usted, es importante. Y que Porque no se le pasa claro, paños tibios a las cosas, porque ¿no? precisamente con el tema de las redes sociales, la imagen de la magistrada fue sumamente cuestionada. Ya. Ese es un signo de los tiempos. Ahora tenemos unas redes sociales que en cuestión de segundos y de minutos empiezan a emitir informaciones y si no se hacen aclaraciones a Tienen tiempo, que hacer muy finas las aseveraciones, porque la idea inicial fue la de la extorsión. ¿Mm? se protagonizó. Exacto. Lo que se quiso vender la idea que fue a consecuencia de una extorsión que terminó Junior asesinado, Como que se lo merecía. ¿verdad? En el peor de los casos pudo haber sido víctima de un soborno, Ya. ¿eh? No Esa de- es porque de las la teorías. iniciativa no es lo mismo la extorsión que el soborno. La iniciativa de buscarlo y ofrecerle dinero, según los propios victimarios, Ujú. parte de la ONSA, del director de la ONSA, Ya. que se auxilia de un empresario, ¿eh? Y ellos dicen que le ofrecieron dinero y que le entregaron dinero. Es decir, la figura de la extorsión, que es la que inicialmente presenta el Ministerio Público, la magistrada y la propia policía, inmediatamente generan en la población un rechazo y la sospecha de que se andaba buscando limpiarle Limpiar. el camino al principal responsable de estos hechos. Porque a nadie se le ocurre que un asistente y un empleado de tercera categoría van a actuar por autonomía Por motus propio. y hacer una cosa como esta si no existe un autor o unos autores intelectuales de esos actos, Ya. ¿no? Hablando del lastre que significa este crimen tan horrendo, pues evidentemente que, bueno, ha habido movimientos. Precisamente hace poco, 7 miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, esto en la ciudad de Santiago, solicitaron al comité político de esa organización que suspenda al exdirector de la ONSA, el señor Manuel Rivas, por su vinculación al asesinato del abogado Junior Ramírez. Traigo esta colación porque evidentemente con este tema que estamos tratando en el día de hoy, que tanto políticamente afecta al PLD, este hecho y sobre todo si no se toman acciones drásticas ya. Y se envían mensajes contundentes. Debería rápidamente ser sometido a un juicio ético y debería llevarlo no a la suspensión, sino a la expulsión, porque se supone que los partidos políticos son entidades públicas que tienen que cumplir con unos determinados reglas y leyes del país, con la Constitución. Y los miembros de los partidos políticos se supone que tienen que asumir las consecuencias que
Claro. impone el deber constitucional. Entonces, de que este un personaje o cualquier otro se debía, se supone que el partido debe inmediatamente actuar y separar a esa persona de sus filas, ¿verdad? No es solo la suspensión, ¿verdad? La suspensión lo que le da es un compás de espera, Ujú, ujú. de algún modo le tira una alfombra para ganar tiempo. En lo que inmediatamente debe producir el PLD es un juicio ético y la expulsión de un personaje como este, ¿verdad? Ya, los casos, señor Santana, los casos de que fuimos testigos hace unos meses con respecto a Odebrecht, de los funcionarios y distintas personalidades que fueron eh, encarcelados en primera instancia eh, y que en este momento están en sus casas, podría incidir también para que la población esté más a la expectativa y también dudosa. Porque cuando uno suele ver en los medios escritos esas famosas encuestas que hacen, de que usted cree que fulano de tal lo van a condenar por tal acción, generalmente que la mayor cantidad de personas opinan que no. Entonces, ante esta situación que estamos viviendo en el país, de lo mucho incluso que se habló de que era una especie de círculo de Odebrecht y de los acusados, tenemos este caso. Le complica mucho más la situación al PLD. Sin duda, yo siempre dije que el Procurador General de la República pariría un bigañuelo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y en algún momento incluso le reté y le dije, yo quisiera que me desmienta con sus hechos, ¿verdad? Ujú, ujú. Que él no está ahí para acomodar una acusación a los fines de que finalmente nadie resulte condenado. Ya. Y estoy convencido que ese ha sido su papel. Fíjense que no hay nadie realmente acusado. Hay una cosa hecha ahí que al final de cuentas ningún juez sobre esa base ha podido Ujú. encartar a alguno de los supuestos implicados en el tema. Y todo esto huele a impunidad. Impunidad por Y todos entonces, lados. Y complicidad. si a esto le añadimos el movimiento de la Marcha Verde, que ha venido realmente a esta especie de despertar de la población, que hace años no veíamos cómo la población se empoderaba, exigiendo realmente que los casos de corrupción sean enjuiciados y que la impunidad no siga reinando en nuestro país. Justo este pasado domingo se va a celebrar otra marcha y va a ser nacional. Claro que sí. Esto le complicaría mucho más la situación al PLD. Fíjense que este es un partido que perdió la vergüenza hace rato ya. Su cúpula perdió la vergüenza. Y se sostiene en el poder en base a maniobras, en base a clientelismo del más vulgar y horrendo, ¿verdad? Se sostiene en el poder estimulando el fraccionamiento de los opositores, ¿no? Y sobre todo acallando cada escándalo con alguna maniobra Ujú. nueva o con un escándalo mayor, ¿no? Es Ya. decir, yo creo que el PLD, insisto en que su cúpula, porque no pierdo la fe en que mucha de la gente que fue formada en unos principios, en una ideología Ujú. esencialmente ética, porque Juan Bosch, más que político, era un ente moral Ujú. y quiso construir un partido con la que era su trayectoria de vida, ¿no? Y mucha gente que todavía tiene esos ideales y que está dentro del PLD. Precisamente. Pero el poder embriaga. Por eso Por digo, no eso. pierdo las esperanzas de que esas energías sanas y que pudieran aún preservarse, por eso hago la distinción de la Ujú. cúpula
porque pienso que esas energías sanas en algún momento deberán encontrarse con toda la energía sana que está acumulándose en la sociedad a través de Marcha Verde y de otras expresiones, Eso esperamos y todos, poder claro, claro. producir en el país cambios significativos que terminen con la impunidad y la corrupción y la complicidad desde Ya. el Estado. Pero como decíamos, el poder embriaga. Y por eso en el siguiente bloque vamos a hablar sobre una especie de match que se ha escenificado entre dos grandes figuras del PLD, nuestra vicepresidenta Margarita Cedeño y el funcionario Felucho Jiménez. Vamos a hablar sobre eso, porque detrás de todas esas acusaciones hay un serio trasfondo. Regresamos de inmediato. Continuamos en esta edición de A Partir de Ahora. A finales de la semana pasada fuimos testigos los dominicanos de una especie de encontronazo entre el señor Felucho Jiménez y nuestra vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Veíamos cómo en un programa de televisión el señor Felucho Jiménez comentaba que la figura vicepresidencial simplemente es decorativa y que en el caso de este tipo de cargo, y bueno, se refería específicamente a la señora Margarita Cedeño, solo determinaba lo que se cocinaría en la casa. Esto tuvo realmente sus respuestas y logró acaparar la atención de los dominicanos en el pasado fin de semana. Señor Santana, ¿qué lectura podríamos darle a esto? Mi primera lectura, independientemente de mis valoraciones ideológicas sobre esas afirmaciones desafortunadas, mi primera lectura es que se trata de una bola de humo, de las tantas que el PLD acostumbra a poner a rodar para distraer la atención del país. Sobre todo con papas tan calientes como la del crimen de Junior. Ramírez. Entonces, hay que ver, o sea, andan buscando, ojalá apareciera un ciclón o un terremoto, cualquier cosa que obligue al país a no hablar de ese tema tan caliente. Y entonces te lanzan bola esa es mi primera lectura. Ahora, ya el contenido es sumamente ofensivo y coincido en parte con lo que señala la señora vicepresidenta en respuesta. Se trata de una visión realmente atrasada, machista. Ella habla de misógina porque ciertamente expresa el miedo a que las mujeres sigan ganando Escalando. escenarios públicos. Y sobre todo en este contexto, Exacto. señor Santana, Es una ofensa en un contexto una gran de cantidad de feminicidios cientos de que mujeres estamos. asesinadas y sobre todo en la que el Estado no ha mostrado ninguna capacidad para contribuir a darle una respuesta a esa problemática, y en la que hay muchas mujeres abusadas, a pesar de que se evidencia cada día un esfuerzo más significativo de las mujeres por superarse. Prueba de ello que más del 70% de la matrícula universitaria de hoy es de mujeres, y más del 30% de los hogares está dirigido por mujeres solteras, lo que también evidencia que la familia dominicana se soporta en los hombros de las mujeres, que son las que mantienen la estrategia de unidad familiar, la estrategia de progreso de la familia, de tener algún ranchito, de que los muchachos se eduquen. Todo lo que vaya en contra del despliegue de las energías de las mujeres no es más que una cosa que debe ser rechazada por toda la sociedad. Ya. No obstante, señor Santana, estas declaraciones del señor Felucho Jiménez vinieron a raíz de la más reciente encuesta Mark & Penn, que le da un 70% de aceptación de la población a la señora Cedeño con respecto a una candidatura presidencial. Esto no es algo inocente.
Estamos ante una figura femenina que tiene una gran aceptación en el país. Los otros en el PLD que estarían aspirando, me imagino que esa noticia tampoco les agrada, este hecho de esa gran popularidad que tiene nuestra vicepresidenta. Todo esto vendría a complicar un poquito más la situación interna del PLD. En todo caso, si estaría motivado por un hecho como ese, que me parece prematuro, yo creo que poner al país a hablar de candidaturas en estos momentos es muy prematuro. Hay muchas cosas de las que el país requiere debate. La propia ley de partido y todo eso. Hablar de candidaturas para el 20 es muy prematuro. Pero, en todo caso, unas declaraciones como esas, lejos de ser desfavorables, lo que hacen es ayudarla. Claro. Bueno, ya en estos Entonces, días, es un contrasentido en todo caso, si fuera ese el propósito, porque la ya, ayuda. ya, claro. Y Bueno, entonces actúa con doble torpeza. Se evidencia como un hombre totalmente fuera de la época y encima de eso, incapaz de dar pie con bola, si fuera ese el propósito. ya. Bueno, en este mismo tenor, teníamos una entrevista de la señora Cedeño hace poco en un programa de radio de una emisora de mucho rating y se le cuestionaba el hecho de, más bien se hablaba sobre su gran popularidad y qué pasaría en el caso de que ella tuviese que enfrentarse con su esposo Leonel Fernández. Y entonces ella contestaba que pudieran los dos dormir en la misma cama, pero gobernarían en sillas diferentes. Eso fue eh, un título que fue bastante comentado en estos días. Así que la situación interna del PLD, que por cierto, ya no tenemos esos voceros del PLD que salían a defender la unidad de partido como años atrás, que decían que no, que el PLD era un solo cuerpo y que las cosas se manejaban a lo interno. Ya ni siquiera se molestan en hacerlo porque es tan evidente la pugna que hay entre los danilistas y los leonelistas. Sin duda, esa pugna se siente, se ve a nivel tal que ya el PLD no puede arbitrarse a sí mismo. El PLD se pasó más de 15 años obstruyendo la ley de partido. Le convenía el desorden en los demás, porque el PLD tenía realmente mucha disciplina interna y un control absoluto de su comité político, de todo lo que ocurría en ese partido. Ahora necesita la ley de partido para que algún factor externo le arbitre sus problemas internos. Porque ya en el PLD nadie confía en nadie ni cree en nadie. Están enfrentados. ¿Ah? ¿A ese nivel usted Sí, piensa que sí, sí, están en el sí. PLD? No hay quien arbitre en el PLD. Vamos a pasar precisamente al tema de la ley de partidos. Y lo primero que yo quisiera es, porque para nosotros es importante que la población esté empoderada con respecto a los temas. ¿Por qué es importante contar con una ley de partidos en el país? Vamos a explicárselo a nuestros televidentes. Claro que sí. Fíjense, una ley es una norma que estatuye una serie de condiciones comunes a todos los actores, eh, los cuales son impactados por la misma. Hasta ahora los partidos se manejan sencillamente cada quien a su manera, como lo decidan sus cúpulas. En algunos casos hay partidos que ni sus órganos de dirección se reúnen ni funcionan. Ya. Hay partidos en donde no se renueva su liderazgo. ¿Ah? Se puede decir que entonces hay partidos dictatoriales. Hay algunos casos que se entiende que son propiedades de personas, son como franquicias comerciales. Ya. Y parece que es una filosofía que se expande en gran parte del país, porque le pongo este ejemplo, tenemos federaciones deportivas en las cuales hay dirigentes Sí, que sí, sí. llevan 20 años Sí, siendo sí, 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 sí. dirigentes. Entonces uno se pregunta, ¿y es que no es posible un relevo?
ciertamente, aquí hay grandes dificultades. Esta es una sociedad gerontocrática. No creo yo que necesariamente la edad sea un factor que dañe a una sociedad, pero cuando se obstruyen los canales para que se produzca una relación sana entre la experiencia de los más viejos y la emergencia de nuevas generaciones en el liderazgo, en todos los aspectos de la vida de un país, cuando eso se obstruye y entonces los viejos crean barreras que obstruyen la llegada de nueva sangre a todos los mecanismos, entonces tenemos una gerontocracia, ¿verdad? Casi un museo. Este país es casi un museo en los partidos, en las altas cortes, en el Congreso. Usted busca, son 40 años, 50 años la gente siendo los mismos. Insustituibles, señor. Insustituibles. Pues vamos al tema de la ley de partidos. ¿Por qué usted entiende que ha sido tan difícil contar con esa ley? Bueno, esa ley la han obstruido fundamentalmente las cúpulas. No solo en esta etapa, porque hay que decir que esa ley tiene ya más de 15 años. Es decir, son varias las mayorías políticas que han obstruido esa ley. Porque en su momento el PRD tuvo la mayoría en el Congreso y no la auspició. Ya luego el PLD, varias de sus corrientes, la tuvo su mayoría Leonel Fernández en una etapa y la obstruyó. Y luego Danilo Medina la ha obstruido también. Entonces, ¿usted piensa que los partidos realmente se resisten a ser fiscalizados? se resisten a ser fiscalizados, se niegan a la democracia interna, ¿eh? Se niegan a rendir cuentas a la sociedad, se niegan a controles en el financiamiento y a la transparencia del manejo de los recursos, no solo los dineros públicos, que la gente está equivocada. El dinero público es la menor cantidad de dinero que manejan los partidos y es con mucha deficiencia el elemento más transparente del manejo financiero que tienen los partidos, donde está el grueso del dinero, que es el que se niegan a transparentar, es el financiamiento privado, sobre todo de dinero ilegal. Dinero ilegal. Dinero del narcotráfico, dinero del lavado, dinero de la corrupción, dinero que viene de los contratistas y suplidores del Estado. Entonces, cuando eso pueda ser transparentado, y la ley que dice que ningún actor que financie la política puede ser contratista del Estado, ¿verdad? Así es. O suplidor del Estado, usted verá otra situación. Pero mientras eso está enmarañado, oscuro, Claro, tan oscuro que yo entiendo que si un partido recibe donaciones que no son muy santas, ya está comprometido. claro que sí. Entonces, ¿qué se puede esperar de un partido así? Claro, va a actuar en consecuencia, complicidades, va a poner el Estado en favor de los intereses de ese financista, va a producirse la asociación delincuencial entre intereses comerciales y los actores de Estado que asumen posiciones públicas. Todo lo que está ocurriendo en el Estado Dominicano, lo que está ocurriendo. Ya. ¿De qué manera usted entiende? Porque otra de las razones por las cuales se aduce que la ley de partidos se ha estancado, digamos un poco, es que no se ponen de acuerdo entre primarias abiertas y primarias cerradas. ¿De qué manera las primarias abiertas favorecerían al sector de Danilo Medina? Mire, ciertamente ese es uno de los elementos de que no se haya concluido la ley de partido. Hay 3 o 4 temas nodales, ese es uno de ellos, que bien pudiera resolverse muy fácilmente, porque la ley actual permite que cada partido decida el método de elección de sus candidatos y de sus autoridades. En algunos casos convenciones, en otros casos primarias, en otros casos asambleas. Es decir, cada partido establece en sus estatutos el método que decida.
ese problema se pudiera resolver muy fácilmente. Como al PLD le gusta tanto la primaria abierta, Por lo menos en el sector de en el Danilo. sector de Danilo, que es el mayoritario, bueno, pues en sus estatutos pone ahí que ese partido lo hará por primarias abiertas. Todo el que quiera hacerla con padrón cerrado, pues pondrá en sus estatutos que será en padrón cerrado, ¿verdad? Ya. Y problema resuelto. Yo creo que ese no es el principal problema que tiene la ley de partidos. El principal problema tiene que ver con estos temas de transparencia Y se habla que y también, del sí. financiamiento y de los topes de gasto en campaña. Es y del control de que el dinero ilegal o el dinero legal incluso con vínculos empresariales con el Estado no pueda entrar a financiar política. Ya. Ese es el nudo más importante que tiene ese proyecto de ley. Pero se habla también de que realmente lo que hay detrás de ese impasse entre los dos grupos ahora es la nominación a la presidencia en el 2020. Entonces vemos a un Leonel Fernández que en estos días va a Barahona y presenta su proyecto de Dominicana 2044. Una presentación con todas las de la ley, como suele hacer Leonel Fernández. ¿Y qué mensaje usted entiende que envía Leonel con esta Ciertamente presentación? hay una disputa muy seria por quién ostentará la candidatura presidencial del PLD entre esos dos dirigentes de ese partido. El presidente lleva la ventaja, primero porque es un hombre que ha demostrado que tiene agallas, que no respeta nada, constitución ni leyes, que compra lo que tenga que comprar, ¿verdad? Ya el país lo sabe. Esa constitución se modificó, ¿verdad? Y todo el mundo sabe cómo se hizo. Ya. Entonces, como es un hombre que no tiene límites, entonces es muy difícil que Fernández, fuera del poder, además que ha estado durmiendo, ¿verdad? Porque hay que decir que en política el que se fue para Villa perdió su silla, Ya. ¿verdad? Y realmente él es un hombre que se ha distraído mucho en política. Y si vemos las últimas encuestas, realmente él no queda muy favorecido. Así es. Y encima de eso, su compañero de partido también se ocupa de echarle cosas encima. ¿Ah? Porque lo de Quirino no fue una cosita, ¿verdad? ¿Usted piensa que Leonel nunca le va a perdonar eso a Danilo Medina? Bueno, en política realmente, yo que vengo de una escuela política en la que cuentan los principios, las lealtades, el respeto por el contendor, ese tipo de cosas que se han hecho, que le ha hecho el sector de Danilo a su compañero de partido, solo me llena de vergüenza, porque yo no creo que la política deba ser una cosa que se haga en esos términos. Ya, en esos términos. Pues nos vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la oposición. ¿Qué está haciendo la oposición? En los últimos años hay una frase que ha calado mucho en los medios de comunicación y en la población. Se habla de que no existe oposición. Y se ha dicho tanto que parece palabra de Dios. ¿Qué tan cierto es? Regresamos. Continuamos con esta edición de A Partir de Ahora y este balance político ante todas estas situaciones que estamos siendo testigos los dominicanos. Hay un punto que también es preocupante. Ante todos estos casos de corrupción y en los cuales se evidencia una gran impunidad, la población espera una oposición que sea realmente efectiva, que sea fuerte y que envíe mensajes de que puede lograr cambios. Pero se ha estado cuestionando de que precisamente no está la población recibiendo esos mensajes. Señor Santana,
¿Qué tan cierto es? Usted es del Frente Amplio, la oposición evidentemente, y se ha estado cuestionando bastante la oposición de que no está jugando su rol, el rol que debería jugar una oposición vigorosa ante todos estos escándalos y ante un partido que ha demostrado que está dispuesto a todo por mantenerse en el poder. No deja de tener razón la población cuando observa a los actores de la oposición, sobre todo los principales, distraídos por disputas internas, con una pobre capacidad para proponer soluciones a los problemas, muchas veces solo criticando los males, pero sin un pensamiento elaborando respuestas. Otras veces respondiendo muy retrasada, ¿no? Cuando el curso de los acontecimientos va a ritmos muy acelerados. Bueno, precisamente, disculpe que le interrumpa, en estos días salió una nota en que decía, bueno, vino del sector de la Marcha Verde, de que la oposición lo único que hace es hacer ruedas de prensa. Muy buena crítica. Yo creo que las encuestas van reflejando una nueva realidad. Casi el 60% de la población descreída de los partidos políticos. Así es. Eso refleja una realidad. Yo creo que va surgiendo una dinámica de oposición sumamente novedosa, no solo partidista, aunque hay muchos actores partidistas en ella, sino también social. La Marcha Verde es la expresión más evidente de ello, pero no es la única. Y me parece que a eso hay que darle estímulo. En algún momento esa oposición social que va surgiendo se encontrará con alguna propuesta política o la construirá Ya, claro. desde sus propias entrañas, ¿no? En el Frente Amplio, precisamente consciente de esa limitación que presenta la oposición, estamos decididos a poner a andar una propuesta política que hemos llamado el país que merecemos. Y obviamente para llegar al país que merecemos hay que construir el liderazgo que merecemos y ganar y transformar el Estado. Ya. Una transformación que todos esperamos, Claro. porque precisamente una de las cuestionantes que se le hace a la oposición es que en las pasadas elecciones presidenciales toda la población tenía esa esperanza de que pudiesen unirse un bloque opositor vigoroso y fuerte que pudiese hacerle frente al PLD, pero eso no ocurrió. A su juicio, ¿por qué no ocurrió? Hay muchos egos todavía en el país, hay muchas dificultades personales a veces, hay gente que prefiere poner los intereses particulares por delante de los intereses de la nación, y todo eso dificulta. Y la mano, me río, me acordé de alguien que decía, la mano peluda, ¿verdad? Del gobierno, que también trabaja el fraccionamiento, la división, ¿verdad? No deja de tener incidencia en la imposibilidad de que se haya producido un gran frente. Pero ¿Sería esa una de las razones por las cuales la tendencia de Danilo Medina insiste tanto en las primarias abiertas? sí, Para sin tener esa duda, posibilidad Danilo de quiere incidir. decidir los candidatos de la oposición también. Él quiere tener su mano peluda incidiendo en lo que ocurre en la oposición. Ya. Mientras tanto tenemos en el PRM un desgaste de energías entre Hipólito Mejía y Abinader. Tenemos a un PRM que la población espera que realmente marque las diferencias con el PRD con respecto a pasados accionares.
Sin embargo, esos mensajes no llegan, porque tenemos a un Hipólito Mejía que no cumple promesas de no adelantar campañas, y sin embargo está en campaña. Tenemos a un Hipólito Mejía que da declaraciones de que nadie debe meterse en su amistad con Danilo Medina, en un contexto que estamos viviendo en el cual el presidente está siendo tan cuestionado. Entonces la población se sorprende ante este tipo de declaraciones. Y tenemos a un Abinader que años atrás se reunió con el antiguo cardenal. Esto, evidentemente, a los sectores que han sido por décadas vulnerabilizados en la sociedad no les sentó muy bien. Entonces, estamos ante una oposición que no está dando las respuestas precisas a la población. Bueno, yo como presidente de una opción política en construcción, no me distraigo mucho en lo que esté haciendo o deje de hacer el PRM o cualquier otro partido. Pero ese es el partido mayoritario de la Bien, oposición. pero yo estoy ocupado en construir una nueva mayoría. Y entonces no le pongo mucha atención. Yo quiero encontrarme con la gente y vamos a salir a recorrer todos los municipios del país. Un poco a poner en manos de la gente las reflexiones que el Frente Amplio tiene y a recoger el sentir del pueblo dominicano, para luego proponer un gran encuentro a todos los actores que estén convencidos de la necesidad de una transformación del país. Nosotros tenemos una boleta electoral que la pondremos al servicio de toda esa energía de cambio que se está acumulando en la sociedad dominicana. Ese es nuestro empeño en esta etapa, por eso no miro para los lados. Ya. Ese es mi empeño en estos momentos. Precisamente con respecto a toda esta filosofía que alberga el Frente Amplio, me gustaría hacer unas cuantas preguntas sobre temas que han estado sobre el tapete en los últimos años. Uno de ellos tiene que ver con el sector femenino, el tema del aborto, la despenalización del aborto en las 3 causales. ¿Cuál es la posición de Frente Amplio frente a esa petición de ONGs que trabajan en el empoderamiento femenino y de gran parte de la población, e incluso de gran parte de mujeres y hombres que pertenecen a religiones, tanto católicas como protestantes? Sí, el Frente Amplio milita en la causa de las mujeres. Hemos sido en el Congreso parte de los actores que nos pronunciamos con toda la firmeza en favor de que en el Código Penal se establezcan estas 3 causales. Probada la razón de esa necesidad en múltiples argumentos que el tiempo no nos permitiría desplegar acá, y que solo es obstruida por una perspectiva que respetamos, que de índole esencialmente religiosa. Respetamos esa perspectiva, pero no la compartimos. Por eso militamos en la causa de las 3 causales, como hemos militado y somos voceros de medidas que favorezcan a las mujeres. Recientemente, junto con la colega Besaida González del PQDC, hemos presentado un proyecto de resolución para que el Estado rescate todos los convenios internacionales que favorecen a las mujeres. Estamos en esa ley de partido, he sido uno de los principales voceros de que 50% para las mujeres en todos los escenarios electivos, las direcciones de los partidos, las candidaturas, de que mujer sustituya a mujer, porque hay una trampa que te pone la mujer de candidata y después que gana, entonces renuncia y el marido viene y entra. Ya. ¿Ah? Yo soy el que ha peleado, obviamente, con las mujeres también, del PLD y de otras. Mujer sustituye a mujer, ¿verdad? Ya.
Tenemos una agenda en favor de las mujeres. Siguiendo con este tema del sector femenino, a propósito, vamos, señor director, tenemos ahí noticias de todos estos años de la gran problemática de embarazos en adolescentes. Vamos a ver si podemos colocarlas. Este crimen de la adolescente Emily Peguero, que también consternó a la sociedad dominicana. Emily tenía 16 años y estaba embarazada. No es un caso aislado. El tema de embarazos en adolescentes es realmente penoso para toda la sociedad, tomando en cuenta que el país es uno de los que más altos índices tiene de embarazos en adolescentes. Eso produce que la pobreza se reproduzca, porque cuando una adolescente sale embarazada, todo su proyecto de vida se viene abajo y todo su entorno se vuelve más pobre. ¿Cuál es la posición de Frente Amplio frente a esta situación que también vuelve a tener de frente a un sector religioso? Sí, hemos estado postulando, de hecho se logró avanzar en el Congreso para limitar el matrimonio infantil, como un paso. Que es otro lastre que estamos experimentando. Sí, entonces eso se logró construir una mayoría ahí y se ha aprobado por lo menos en la Cámara de Diputados. Pero todo el tema del embarazo de menores, que tiene que ver con la ausencia de una educación sexual desde los primeros años. ¿Están ustedes de acuerdo con la educación sexual Sí, en las escuelas? sin duda, debe producirse, que incluso se había avanzado de algún modo en el periodo que dirigió Milagros Ortiz Bosch, el Ministerio de Educación, y que eso había producido algunos avances con ese tema. Todo eso se ha engavetado. Pero nosotros somos partidarios de que el Estado tiene que embarcarse en un proceso de educación institucionalizado a través del Ministerio de Educación, pero también por todas las vías ya extrainstitucionales que sea posible. Nuestras niñas no pueden seguir siendo víctimas de embarazos por desconocimiento, por falta de orientación, ¿no? A veces por las mismas condiciones de vida en la que mucha de nuestra gente desenvuelve su cotidianidad. Le tocó este tema, señor Santana, porque se habla de que los políticos tienen gran responsabilidad en esta situación que estamos experimentando los dominicanos por dejarse presionar por sectores religiosos y, bueno, específicamente nuestros representantes en el Congreso. Pero también tenemos a partidos de la oposición que se supone que son socialdemócratas, que son de avanzada y que no tienen una posición firme con respecto a estos temas de la violencia de género, del tema de embarazos en adolescentes, y entonces son parte de toda esta problemática de que la población no recibe las señales precisas de instituciones que se supone que son de vanguardia y que su norte debe ser el respeto de todos y el desarrollo de todos, siendo religiosos o no religiosos. Estoy de acuerdo que falta comprensión y falta compromiso y voluntad política. A propósito de eso he insistido en un par de veces y lo he hecho público en el hemiciclo con el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, que tiene una oportunidad, así se lo he dicho. El tema de la violencia contra las mujeres es el tema más importante en este país que político alguno pueda tomar en sus manos. Y le he propuesto que sea ese un tema de primer orden para los diputados, para la Cámara de Diputados, para el Congreso de la República, para el gobierno dominicano. Y si ese se asume como un tema de nación, ese flagelo se derrota. Porque mire usted que van las mujeres y ponen la denuncia y no aparecen los policías a tiempo, o los fiscales se demoran, y después que le entregan una orden de arresto es la propia mujer la que tiene que ir a llevársela al marido. Entonces falta voluntad del Estado, falta acción de los actores de Estado. Y yo he dicho, si los congresistas con una voluntad política con eso, nos convertimos en garantes de la vida de las mujeres y se habilitan líneas de auxilio y se habilitan oficinas en las provincias para apoyar a las mujeres víctimas de violencia, y además los congresistas nos comprometemos a mover a los policías, ¿verdad?, a los coroneles, a los jefes de cuarteles y a los fiscales, usted puede estar seguro que otra sería la reacción.
y los resultados. Evidentemente ha habido falta de voluntad Sin política, duda. porque tenemos asociaciones, tenemos ONGs en el país que denuncian todos estos casos de violencia de género, pero las respuestas que se dan son caminatas que se realizan de parte del gobierno, camisetas, pero sin embargo el dinero que es tan importante para crear lugares de acogida a estas mujeres Falta todo eso. y lugares de reeducación de los hombres Y más no se cita, psicólogas, y más psicólogos. más gente, y más educación a los mismos hombres. Ujú, Aquí se exacto. gasta mucho en publicidad, en cosas que no son tan trascendentes. Usted sabe lo que falta, que educar a los hombres también, enseñarnos a los hombres, ¿ah? Que nosotros no somos dueños de las mujeres. Así es. ¿Ah? Y esto es parte de la política Claro, y es en lo que nos han fallado los así políticos, es. sobre todo los que nos han gobernado en los últimos 50 años. Muchísimas gracias, A señor sus órdenes. Santana. Agradecemos sobremanera la presencia de este político tan prometedor y que está comprometido con las grandes causas sociales. Esperamos con esta edición de a partir de ahora y esta especie de balance político de todos estos acontecimientos que los dominicanos estamos siendo testigos de que tengamos nuestra mirada bien fija en cómo se dan dando estas situaciones y que estemos atentos a que definitivamente las cosas lleguen hasta donde tengan que llegar y que, como dijo alguien hace poco en un medio de comunicación, caiga quien caiga. Recuerde que siempre hay mucho más en Acento TV.